Quiero pedirles que vayan conmigo a Ruth capítulo 3, que es el texto que vamos a estar revisando hoy. Ruth capítulo 3. Y no sé si alguno de ustedes nos quiera dirigir en la lectura. Ruth capítulo 3. Alguno que tenga su Biblia en la mano ahí que nos pueda dirigir la lectura, por favor. Hola. Sería que se me fue la conexión. No. Ah, no, esta es Escarlata, la estoy viendo. Bueno, mi hermana, dale. Adelante, claro. Por favor, sí. Dice, después Josué le dijo, hija mía, no hay de buscar seguridad para ti, para que te vaya bien. Ahora pues, ¿no es vos nuestro pariente con cuyas criadas estabas? Mira, él va a aventarse barra en la era esta noche. Lávate pues, perfúmate y ponte tu mejor vestido y baja a la era. Pero no te des a conocer al hombre hasta que haya acabado de comer y beber. Y sucederá que cuando él se acueste, tocarás el lugar donde se acueste. Irás, descubrirás tus pies y te acostarás. Entonces él te dirá lo que debes hacer. Ella respondió, todo lo que me dices, haré. Descendió pues Ruth a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Cuando vos hubo comido y bebido, y su corazón estaba contento, fue a acostarse al pie del montón de grano. Y ella vino calladamente, le destapó los pies y se acostó. A medianoche vos se sorprendió y al voltearse notó que una mujer estaba acostada a sus pies. Vos le preguntó, ¿quién eres? Y ella respondió, soy Ruth, su sierva. Yo, quédate esta noche, y cuando venga la mañana, si él quiere redimirte, bien, que te redima. Pero si no quiere redimirte, entonces, como que el Señor vive, yo te redimiré. Acuéstate hasta la mañana. Ella se acostó a sus pies hasta la mañana y se levantó antes que una persona pudiera reconocer a otro. Y él dijo, que no se sepa que ha venido mujer a traer. Luego os le dijo, dame el manto que tienes puesto y sujeta. Y ella lo sujetó. Y él midió 6 porciones de cebada y se las puso encima. Entonces ella entró en la ciudad. Cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le preguntó, ¿cómo te fue, hija mía? Y Ruth le contó todo lo que vos había hecho por ella. Y añadió, me dio estas 6 porciones de cebada, pues digo, no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espera y camina hasta que sepas cómo se resolverá el asunto, porque este hombre no descansará hasta que lo haya arreglado hoy mismo. Muchas gracias, mi querida Scarlett. Y el tema que hemos precisamente mm, propuesto para el día de hoy tiene que ver con este concepto, que es un concepto muy importante en esta historia, el concepto del pariente redentor. Y hoy vamos a tratar de ver, de dilucidar un poco de qué se Amor, trata. no escuchamos. Ok, perdón. Ahora sí, ahora sí. Hola, ahora sí me escuchan. Desde que yo terminé de leer no le escuchamos nada. Ok, perfecto, no, no hay problema. Como les decía, hemos llegado a un punto importante de este capítulo eh, o de esta historia del libro de Ruth. Tal vez eh, han estado ustedes siguiendo con cierto
con cierta expectativa cómo el autor nos va llevando de un tema a otro y cómo poco a poco vamos viendo el desarrollo y quedamos en suspenso en un capítulo, pero luego aparece otro capítulo y de repente ya se nos abre una nueva posibilidad para ver más detalles y asombrarnos de todo lo que está sucediendo alrededor de esta historia. Y este capítulo es importante justamente porque introduce este concepto de lo que es un pariente redentor que ya hemos estado explorando en un sentido en capítulos anteriores, pero que aquí y en el capítulo 4 se va a ver de manera mucho más clara. Así que lo que vamos a tratar de ver hoy es seguir el esquema que hemos estado siguiendo para el estudio de esta narrativa, que ha sido justamente identificar el escenario, ver el conflicto o el problema, llegar al clímax, bajar en la resolución y luego ver el nuevo escenario que seguramente vamos a ver que hay algunos aspectos diferentes a los que hemos visto en capítulos anteriores, especialmente cuando veamos aquí este aspecto de la resolución, pero al llegar ahí lo explicaremos. Lo que vamos a tratar de identificar de entrada entonces es cuáles son esos elementos de la narrativa y luego, como lo hemos hecho siempre, vamos a tratar de ver qué podemos interpretar o qué podemos aprender de cada uno de esos momentos, entendiendo por supuesto que aquí nos vamos a encontrar posiblemente en el clímax con con el tema central de nuestro texto. Noten, tal como lo vino abordando Scarlett, que aquí encontramos un escenario particular. Se parece al escenario del capítulo 1 al final, cuando entra Noemí y Ruth a Belén y tienen hambre y necesitan comer y están preguntándose qué va a pasar y planean una estrategia y el autor nos deja ver cómo en el capítulo 2 Ruth toma la iniciativa y va a buscar alimento. Aquí, el final del capítulo 2, ya no terminan ellas con hambre, terminan con mucha comida, pero ahora hay una nueva estrategia y esta estrategia ya no es planificada o la iniciativa no la toma Ruth, sino que la toma Noemí. ¿Se acuerdan? En el capítulo 2 es Ruth quien decide ir a buscar comida y en el capítulo 3 ya no es Ruth, sino Noemí quien planea ya no tanto buscar comida, sino a un redentor, a un esposo para Ruth. Y eso nos va permitiendo ver también el estilo del autor y cómo él arregló esta narrativa para destacar esos aspectos que a veces parecen curiosos y hay mucho juego de palabras ahí que nos deja ver ese elemento artístico del autor y esas licencias más bien artísticas del autor en la narrativa. Miren nuestro escenario inicial. Después su suegra Noemí le dijo: hija mía, no he de buscar seguridad para ti y para que te vaya bien. Ahora pues, ¿no es vos nuestro pariente con cuyas criadas estabas? Y mira, él va a aventar cebada en la era esta noche. Lávate, pues, perfúmate y ponte tu mejor vestido y baja a la era, pero no te des a conocer al hombre hasta que haya acabado de comer. Noten aquí que el escenario inicial es la casa de donde están viviendo Noemí y Ruth. Es decir, su escenario es una conversación en casa, ¿verdad? Y ahí están planificando o planeando cómo van a relacionarse con Booz en el momento de la era de la cebada. Ya no hay hambre, ya lo que hay es abundancia de comida. Y ellas están pensando, ok, necesitamos poder definir cuál va a ser la relación que vamos a tener con vos, cuál va a ser el camino, la ruta que vamos a tomar, hacia dónde vamos a continuar. Así que aquí esto empieza en casa y luego empieza a desarrollarse la historia, ¿verdad? Y es cuando ella entra finalmente, en el versículo 6 empieza entonces el conflicto. Ruth va a la era, se acuesta al lado de Booz, cubre sus pies y ahí empezamos a estar un conflicto. ¿Cuál va a ser la reacción que Booz va a tomar?
¿Cuál va a ser la respuesta que él va a darle a Noemí? Ese es el conflicto que identificamos aquí, es ya con Ruth en la era, acostada, como decíamos. Perdóneme, esta letra está muy gruesa. Eh, a ver, Ruth en la era, en la era. Y aquí ya en el clímax nos encontramos. Ese clímax comienza más o menos aquí, en el versículo 8. A medianoche Booz se sorprendió y al voltearse notó una mujer que estaba acostada a sus pies. Y ahí el clímax de la historia, en ese versículo 8. Vos le preguntas, ¿quién eres? Y ella responde, soy Ruth, su sierva, extiende tu manto. Y ahí hay una conversación, así que el encuentro entre Ruth y Booz es el clímax de nuestra historia y esa conversación que ellos tienen. Y vamos a ver que después de eso, lo que pareciera ser una resolución es como, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a suceder? En realidad no es una resolución, sino otro conflicto. Yo no soy tu pariente único redentor, hay alguien que está antes de mí, pero ese conflicto no se va a resolver aquí en este capítulo 3, se va a resolver mucho más adelante y va a ser parte del nuevo escenario. Así que aquí en esta resolución, en realidad es una resolución que da lugar a un conflicto nuevo y eso es interesante. Perdón. Y esto es interesante, como les decía, porque nos plantea el conflicto para el capítulo 4. Y lo veremos en su momento. Y finalmente terminamos otra vez con una conversación en casa. Eso está horrible. Déjenme lo escribo mejor. Conversación en casa entre Ruth y Noemí como nuevo escenario. Entonces, si se prefiere, ellas están en casa, conversan, hay un encuentro que no se sabe cómo va a resultar, hay un clímax que es la relación y la conversación fructífera. No todo parece ser muy claro, pero al final ella se devuelve a su casa y vuelve otra vez en el nuevo escenario a reunirse con su suegra, con Noemí. Ruth y Noemí terminan al final del capítulo reunidas. Una cosa interesante aquí es que en el capítulo 2, si ustedes lo recuerdan, ellas empezaban en una conversación en la noche y luego toda esta escena se desarrollaba en el día y finalmente ella llegaba a casa en la noche, en el capítulo 2. Pero en este capítulo 3 es bien interesante porque la historia comienza en el día, ellas tienen una conversación en el día, luego toda la historia se desarrolla en la noche y ella vuelve a su casa otra vez en el día. Y esto es, como les decía, parte de esos escenarios o de esos arreglos que el autor se permite y que nos dejan ver también el estilo artístico, cómo él está organizando la trama y la historia de modo que podamos encontrarla un poco más dinámica. Así que esto va a ser interesante. Todo esto que vemos en el capítulo 3, todo este capítulo 3 sucede en la noche. Sucede en la noche, en la era, el lugar donde se habían reunido todos lo que se había obtenido de la cosecha para poder secarlo, separar la era del trigo, etcétera, etcétera. Entonces ya tenemos nuestra estructura, ya tenemos las partes que vamos a desarrollar del capítulo, así que vamos a entrar a cada una de ellas y vamos ya que las tenemos identificadas, vamos a ver cuáles son las enseñanzas prácticas que encontramos allí para nosotros, qué es lo que el Señor enseña acerca del Evangelio, de su providencia,
que es lo que enseña acerca de esta relación con el pariente redentor, pero también vamos a tratar de ver algunas enseñanzas prácticas que nos van a ser muy, muy útiles. Así que vamos a ver entonces ese escenario inicial, cómo comienza nuestro capítulo o nuestra historia en el capítulo 3 con justamente esta conversación entre Noemí y Ruth, que llamaremos el plan. Esa primera parte, esta de aquí, esta primera parte la llamaremos el plan. ¿Y en qué consistía ese plan? Bueno, ya lo estuvimos leyendo en el inicio del capítulo 3, ¿verdad? Es un plan que empieza con una idea. En este caso la idea es de Noemí, y con una pregunta que ella le hace a su nuera Ruth: ¿no he de buscar seguridad para ti, para que te vaya bien? Noten que de entrada Ruth está hablando acerca de su compromiso por, digamos, asegurar algo para Ruth. Noemí está hablando de su compromiso para asegurar algo para Ruth. Ella está preocupada. Ruth había dejado todo por ir con ella, había abandonado todo por ir a su casa, por servirle, por estar con ella en medio de su vejez. Así que ella está no solo preocupada por qué va a pasar en el día a día, sino preocupada por qué va a pasar en el futuro. Y esto nos va mostrando un patrón interesante relacionado justamente con esta idea de qué tan preocupados nosotros debemos vivir por el futuro. Qué tanto nuestra confianza en Dios debe llevarnos a vivir, ya sea de manera pasiva o de manera activa, en nuestras responsabilidades. Y esto es una cuestión importante porque muchas personas que abrazan la fe, se convierten, que vienen al Señor, en cierto sentido pareciera que cuando conocen al Señor, entonces sus vidas caminan en piloto automático y caen en una especie de fatalismo y dicen, bueno, ya yo no tengo que hacer más nada porque Dios se encarga de todo. Está bien, por supuesto, que nosotros no debemos vivir creyendo que tenemos el control del futuro y que el mundo está en nuestras manos, pero tampoco deberíamos dejar todo a la suerte. Si bien Dios sigue siendo soberano en nuestras vidas, Él también nos pide que seamos responsables y que planifiquemos acerca del futuro. Hemos visto que Noemí y Ruth han visto la providencia de Dios, han visto la soberanía de Dios en sus vidas, han visto al Señor obrar en sus vidas, pero ellas no están conformes con eso y entienden que deben tener un plan, que deben planificar también su futuro. Así que Noemí, preocupada por eso, le dice, no he de buscar seguridad para ti, para que te vaya bien. Así que, mis hermanos, no hay nada de malo en preocuparnos por el futuro, no hay nada de malo en planificar para el futuro, no hay nada de malo en tener un ahorro, no hay nada de malo en prever hacia adelante, siempre y cuando entendamos que incluso sobre esos planes Dios sigue siendo soberano. Ahora, en el versículo 2, Ruth deja ver, o Noemí más bien deja ver, en qué consiste su plan para asegurar el futuro de Ruth. Ella dice, ¿no es Booz nuestro pariente con cuyas criadas estabas? Es decir, como ya tú bien sabes, tenemos una posibilidad con Booz. Tenemos la posibilidad de que él, siendo el pariente más cercano que tenemos, nos redima. Que él sea quien reivindique al muerto, a mis hijos muertos, y siendo familiar de ellos, él vindique nuestra causa y nos permita tener seguridad hacia el futuro. Así que, habiendo identificado el objetivo, que es poder lograr que Booz se convierta en un pariente redentor, ahorita vamos a explicar otra vez en qué consiste eso y qué decía la ley al respecto de eso. Ella elabora el plan, y el plan es muy detallado. El plan dice en el versículo 3, lávate pues, perfúmate y ponte
perfúmate y ponte tu mejor vestido y baja a la era, pero no te des a conocer al hombre hasta que haya acabado de comer y beber. Y sucederá que cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, irás y descubrirás sus pies y te acostarás. Entonces él te dirá lo que debes hacer. Y ella respondió: todo lo que me dices haré. Hasta aquí, esto parece un plan muy, muy raro para nosotros y para nuestro tiempo. Algunas personas, de hecho, ante la imposibilidad de poder entender lo que está sucediendo aquí, empiezan a leer este pasaje con el entendimiento cultural de nuestro tiempo, y eso nos va a traer muchísimos problemas, porque pareciera que lo que está haciendo Noemí aquí es pervertir a Ruth y decirle: mira, métete por los ojos del Señor y gánatelo para que Él asegure tu futuro. Y yo sé que pareciera que el pasaje está indicando eso, pero es bien importante que nosotros entendamos en qué consistía esto que Ruth le está pidiendo a Noemí. En la ley de Dios había una figura que se llamaba la figura de levirato, así como ustedes lo leen, levirato, que consistía básicamente en la idea de que si una mujer tenía un marido y el marido moría, de alguna manera la familia del marido tenía la posibilidad de garantizar el futuro para esa mujer. Es decir, la primera opción para ella debía ser alguien de la familia que pudiera asegurar su futuro para que la posesión, la tierra o los bienes no se fueran de la familia. Esa figura era una figura no solamente exclusiva del pueblo de Israel. Algunas culturas orientales también tenían una especie de leyes establecidas para eso, pero también lo que buscaban era la protección de las mujeres que quedaban en desamparo. Y eso sí era propio de la cultura judía. Dios siempre se preocupó porque las viudas estuvieran digamos, seguras y que sus derechos estuvieran garantizados. Entonces, esta ley del levirato lo que establecía era justamente eso, ¿verdad? Que las mujeres tuvieran la garantía de que efectivamente, aún después de morir sus maridos, ella tuviera garantizada una descendencia. Ustedes pueden leer, por ejemplo, en Deuteronomio, capítulo 25, versículos del 5 al 6. Dice: cuando dos hermanos habitan juntos y uno de ellos muere y no tiene hijo, la mujer del fallecido no se casará fuera de la familia con un extraño. El cuñado se llegará a ella y la tomará para sí como mujer y cumplirá con ella su deber de cuñado. Y será que el primogénito que ella dé a luz llevará el nombre de su hermano difunto para que su nombre no sea borrado de Israel. Ese era básicamente el propósito del levirato: garantizar una descendencia en una misma línea familiar. Así que lo que está asegurando Noemí aquí no es el hecho de buscar un marido para Ruth, y estoy usando un lenguaje que sea entendible. No es que ella está desesperada por hacer que Booz se convierta en su marido en términos ordinarios. No es que, mira, este es el rico de la familia, entonces nosotros queremos, o yo quiero que como yo quiero que tu futuro esté asegurado, él es el hombre con quien tú te vas a casar. Voy a decirlo en términos todavía mucho más contemporáneos. Noemí no está aquí buscando un patrocinador para Ruth, a un señor con dinero que garantizara su futuro. No, eso no es lo que estamos viendo aquí. Ahora bien, con todo y eso, todavía lo que nosotros vemos en el pasaje nos resulta muy llamativo, especialmente esto de perfúmate, acuéstate al lado de él. ¿Está acaso Noemí incitando a Ruth para que tenga una relación íntima con Booz? Y es que efectivamente de eso era justamente de lo que se trataba el levirato.
El levirato, a diferencia de un matrimonio convencional, no esperaba que hubiera un matrimonio necesariamente mediado entre el pariente redentor y la viuda. En el levirato, voy a hacer el dibujito aquí, cuando un hombre se casaba con una mujer, vamos a suponer que esta es una chica, ¿verdad? Y así, y se unían en matrimonio. En ese mismo momento el matrimonio incluía el levirato. Es decir, esta regla de matrimonio o ese pacto que hacían en esa época, inmediatamente o digamos automáticamente tenía implícito el hecho de que si en algún momento él moría, por razón de ese mismo pacto, ella podía entablar una relación automática conyugal con un hombre que sea su pariente sin que eso implicara o sin que mediara un matrimonio. De cierto sentido, a diferencia del matrimonio convencional, en el levirato, la mujer podía tener una relación conyugal con el pariente redentor y no se consideraba una relación adúltera. No se consideraba una relación indebida. Parte de eso lo vemos, por ejemplo, en Génesis 38, cuando recuerdan ustedes el caso de Tamar, la nuera de Judá, que tuvo a su hijo mayor, pero murió, y luego se casó con el que vino y murió, y luego el que vino y murió, y entonces ya el último, no, yo no me voy a casar con ella porque me voy a morir. Y entonces ella, desesperada, Tamar, se disfraza, no sé si ustedes han escuchado esa historia, se disfraza de ramera y va y se pone en un camino y se acuesta con Judá y se embaraza de Judá. Y luego que descubren que está embarazada, dicen, ¿y quién embarazó a esta? Si ella no ha tenido marido, la van a apedrar. Y ella dice, no. Quien me embarazó es el dueño, porque ella se había quedado con unas prendas de Judá, el dueño de este bastón y de este borbón, y resulta que era Judá, el padre, el patriarca de esa familia, y se le perdonó la vida, ¿no? De hecho, es una historia bien dramática que vemos allí, pero ella lo que estaba asegurando era justamente su descendencia, y ya la relación conyugal estaba validada por el matrimonio previo en una condición de levirato si mediaba la muerte. Por eso, aquí no debe juzgarse esto como si fuera un matrimonio y un noviazgo, porque si fuera así, lo que está haciendo Noemí es ilícito. Ella le está pidiendo a Ruth que tenga una relación íntima con un hombre que todavía no es su esposo, y eso es ilegal. Fuera ilegal en términos de si se tratara de un matrimonio convencional. Pero al tratarse de la búsqueda de un pariente redentor, es decir, de la aplicación de una ley específica conocida como ley del levirato, lo que ella está buscando es simplemente que ocurra de esa manera. Así que una implicación práctica de esta interpretación es que no debemos ver la relación de Ruth como una relación de matrimonio normal. Por lo tanto, lo que está sucediendo aquí no es un prototipo para una relación de noviazgo. Y eso a veces se usa muy comúnmente, porque empezamos a leer las costumbres y las prácticas de la gente de ese tiempo a la luz de nuestra práctica. Entonces decimos, allí va Ruth a declarársele a vos. No, eso no es así. Ella no va a decirle, ¿quieres ser mi novio para casarte conmigo? No, ella va a reivindicar levirato. Así que, aunque nos suene escandaloso, efectivamente lo que ella está buscando es justamente redención. Y redención a través de una unión conyugal. Y yo sé que alguien dirá, pero bueno, eso le quita el elemento romántico, deja de ser como algo que Dios está provocando para verse como algo que ellas mismas están planeando, pero no debemos olvidar que ellas no están haciendo aquí nada que no esté contemplado por la ley de Dios. No están haciendo nada fuera de la ley de Dios. Ahora, debemos aclarar que nosotros ya no vivimos bajo esa ley y nosotros no tenemos levirato. Es decir, eso no existe para nosotros hoy en día. Por lo tanto, todo
toda persona que planea unirse conyugalmente con alguien, en una relación íntima con alguien, debe primero mediar un matrimonio, un pacto. Debe mediar un pacto, porque de lo contrario, toda relación que se consume dentro, o perdón, fuera de ese pacto es pecaminosa, o es fornicación y es una ofensa al Señor. Entonces yo quería que tuviéramos claro eso, que pudiéramos entender qué es lo que está pasando aquí en términos culturales, para que ahora sí podamos leer este pasaje con un poco más de detalle y encontrarnos digamos, o entender qué es lo que Noemí le está pidiendo a Ruth. Eso es lo que significa cuando dice, perfúmate, ponte tu mejor vestido y baja a la era. O sea, ella no le está diciendo eso para que vaya y tengan una conversación, evidentemente. ¿Sí? Pero no te des a conocer al hombre hasta que hayas acabado de comer y beber. Aquí el plan de Noemí es un plan redondo, por así decirlo. Ella sabe que parte de lo que sucede en estos episodios de las eras y todo esto es que era un entorno de mucha celebración, precisamente por la cosecha, muchos hombres trabajando allí, había bebida, etcétera. Y ella quería asegurarse que efectivamente Boaz estaba en la mejor condición posible para poder extenderle redención. Y en el versículo 4 dice, y sucederá que cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta e irás y descubrirás sus pies. Y esa es la expresión que tal vez es como medio rara para nosotros. Porque era como nosotros lo entendemos, es simplemente como quítale la cobija de los pies para que le dé frío. Pero en realidad era una señal. O sea, cuando una mujer hacía eso, era en el lecho, en un lecho en particular, con un hombre, era una señal. Como de, yo quiero estar acostada al lado tuyo. Y de hecho, de la respuesta de Boaz iba a depender si él iba o no a ser el redentor de ella. Si él iba a ser el Goel o el pariente redentor. Si él iba a consumar su derecho de tomarla como mujer en ese momento. Ahora bien, eso nos conduce al segundo elemento de nuestra estructura, que es Ruth yendo a la era. Aquí vimos el primer punto, aquí el segundo, y este segundo lo vamos a llamar el encuentro. El encuentro. El primero es el plan. El segundo, el encuentro. Y fíjense aquí, vamos a poner aquí el 1 y el 2, el encuentro. Miren lo que dice el pasaje. Ella respondió, todo lo que me dices haré. De paso, hermano, yo admiro mucho aquí a Ruth, porque ella no tenía ni idea de esa cultura. Eso no existía en su cultura. No era algo que se practicaba en Moab. Era una cosa extrañísima en realidad. Pero ella estaba confiando tanto, pero tanto en su suegra y en lo que ella estaba haciendo, que ella decide obedecer. Más adelante, Boaz le dice a ella, todo lo que tú me pidas yo haré. Y otra vez el juego de palabras de Ruth. Ruth obedientemente dice, todo lo que me digas haré. Y en recompensa, Boaz le dice más adelante, me estoy adelantando porque ya leímos la historia igual, todo lo que tú me pidas yo haré por ti. Es tremendo cómo el autor hace ese juego allí tan interesante de palabras. Ruth efectivamente llega a la era, hizo todo lo que su suegra le pidió, efectivamente, llega, va donde Boaz estaba, y cuando hubo comido y bebido, o sea, todo al pie de la letra, cuando hubo comido y bebido, su corazón estaba contento. Ahí está el propósito por el cual Noemí le estaba diciendo que tenía que ser después que él comiera y bebiera, cuando su corazón estaba contento, alegre seguramente por el vino.
fue a acostarse al pie del montón de grano y ella vino calladamente, y aquí está la escena, le destapó los pies y se acostó al lado de vos. Otra vez, ella no sabe qué está pasando, no tiene ni idea de lo que está sucediendo, no sabe por qué está haciendo lo que está haciendo, pero lo está haciendo. Así que ella está obedeciendo. Noten todo el tiempo que pasó entre una cosa y la otra. Y yo aquí me estoy poniendo en los zapatos de Ruth. Medianoche. No sabemos realmente a qué hora se acostó. Calculemos 8 de la noche, tal vez 9 de la noche, por muy tarde. Muy tarde. Durante 3 horas, esa mujer estuvo al lado de un hombre que no podía levantarse, seguramente porque estaba bastante alegre y contento en su corazón. Pero fueron momentos de mucha incertidumbre. ¿Qué me irá a decir? ¿Cuál será su respuesta? ¿Y si me rechaza? ¿Y si no me acepta? ¿Y si al final de todo esto sale mal y nuestra única esperanza se va? Eso debió ser momentos muy, muy, muy angustiantes. Pero fíjense que el capítulo o el texto nos deja ver algo tremendo que sucede de ese encuentro. Y es la respuesta de Boaz. A la medianoche, él se sorprende y al voltearse notó que una mujer estaba acostada a sus pies. Yo creo que ustedes noten también el lenguaje impersonal que está usando el autor. El hombre, la mujer, el hombre, la mujer. No es como en el capítulo 2 que veíamos y vos, y Ruth, y vos. Aquí los nombres de los personajes como que se vuelven genéricos otra vez. El hombre, la mujer, porque es de noche. Si nadie sabe, vos no sabe quién está al lado. Es de noche. Él no puede ver a la mujer que está al lado. Y lo último que él se imagina es que sea justamente Ruth. Así que al voltearse notó que una mujer estaba a sus pies y vos pregunta, ¿quién eres? Es evidente. ¿Quieres algo de mí? ¿Has descubierto mis pies? Que la expresión más bien parece estar relacionada con descubrir sus piernas y acostarse al lado. La expresión es mucho más significativa en ese sentido, no tanto en los pies en el sentido de la parte extrema del pie, abajo, sino completamente de sus piernas. Y ella responde, yo soy Ruth, tu sierva. Y aquí está la petición de Ruth. Extiende pues tu manto sobre tu sierva por cuanto es pariente cercano. Esta expresión es clave en el texto. Mírenla. Soy Ruth, en primer lugar. A ver. Aquí, ok. Soy Ruth. Soy Ruth, tu sierva. Extienda, pues, su manto sobre su sierva. ¿Y cuál es la razón o el derecho o el motivo por el que estoy haciendo esto? Eres pariente cercano. Tú eres el Goel, es la palabra que se usa en el idioma original. Tú eres el pariente redentor. Te estoy pidiendo en este momento que uses tu derecho de levirato conmigo y me tomes como tu sierva y redimas así al muerto, mi marido. Ella no le está pidiendo nada inmoral. Eso tiene que estar claro. No le está pidiendo nada indecente. Le está pidiendo algo que es conforme a la ley. Ahora, ella ni siquiera tiene idea de esa ley. Ella está haciendo lo que Noemí le dijo. Y confía que eso es moral. Ahora, yo no sé si ustedes se acuerdan en el capítulo 2 que esta expresión apareció también en su momento. Cuando ella dice en el versículo 10 del capítulo 2, ella bajó su rostro y se postró a tierra y dijo, ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos?
para que se fije en mí siendo yo extranjera. Y Dios respondió: todo lo que has hecho por tu suegra y después de la muerte de tu esposo me ha sido informado en detalle, y cómo tú dejaste a tu padre y a tu madre y tu tierra natal y viniste a un pueblo que antes no conocías. El Señor recompense tu obra y tu pago sea completo de parte del Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¿Saben qué es lo curioso? Que esa palabra bajo cuyas alas es exactamente la misma que usa para decir extiende ahora tu manto. Borde de manto y ala son exactamente la misma palabra. Ruth le está diciendo: cumple tu promesa. Sé tú las alas del Señor, extendiendo tu manto, bajo el cual yo he venido a refugiarme. ¿No le parece interesantísimo eso? Muy interesante. Sé tú mi protector. Sé tú mi redentor. Yo no dejo de pensar en la belleza de esa escena. ¿Saben por qué? Porque justamente creo que apunta al hecho de nuestro encuentro un día con el Señor. La Biblia presenta la relación de Cristo con su iglesia como la relación de un esposo con una esposa. A diferencia de esta relación, no es la esposa quien busca al Redentor, es el Redentor quien busca a su esposa. Dice Efesios capítulo 5, en el versículo 23, maridos amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, a fin de santificarla por el lavamiento, por la palabra. Porque la iglesia es para Cristo como su esposa. Él es su redentor, Él es su salvador, Él es su pariente redentor, su Goel. Y es interesantísimo eso, porque creo que es una figura preciosa que muchas veces perdemos de vista. Y es la realidad de que la relación que nosotros tenemos con nuestro Dios es una relación de pacto tan bella como la relación de un matrimonio. Ahora bien, aquí es donde nuestra historia se pone interesante. Y esa es la tercera parte. Ya vimos el clímax aquí. El encuentro de ellos dos. ¿Qué sucede? ¿Cierto? Esa fue la tercera parte. La respuesta de Booz. La respuesta. Pero lo que pareciera que es la resolución del conflicto, esta parte de aquí, en realidad es otra pata que le sale al gato. Porque fíjense en la respuesta de Booz. Entonces él dijo, primero la alaba: bendita seas del Señor, hija mía. ¿Por qué? Bueno, bendita seas del Señor, porque has hecho tu última bondad mejor que la primera, al no ir en pos de los jóvenes, ya sean pobres o ricos. En otras palabras, pudiste haber buscado otro medio para la subsistencia, pero decidiste venir a mí. Recordemos que vos era posiblemente un hombre mayor, o seguramente un hombre mayor, y vos y Ruth, una mujer joven. Ella tenía posibilidades, pero él alaba que ella fue a él y lo alaba como un acto de bondad. Y él le asegura, verso 11, hija mía, no temas, haré por ti todo lo que me pidas, pues todo mi pueblo y la ciudad sabe que eres mujer virtuosa. Ahora, es verdad que soy pariente cercano. ¡Qué emoción! Gritamos todos. Sí, la va a redimir, por fin. Pero no. ¿Qué sucede ahí? Esta es la otra pata que le sale al gato. Sí, soy tu pariente cercano. Pudiera tomarte ahora mismo por mujer y usar mi derecho, pero hay un pariente más cercano que yo. Ese texto es de esos textos desilusionadores. Uno dice, ay, ¿cómo así? Pero
Pero ¿cómo es posible si todo estaba tan arreglado, tan la providencia de Dios, si todo parecía tan perfecto? ¿Ustedes alguna vez han oído este dicho? Las cosas de Dios siempre vienen derecho. Mentira. No, que lo que es de Dios viene sin problema. No sé de dónde salió esa idea, pero eso no es verdad. Las cosas del Señor, que vienen del Señor, sabemos que vienen de Él porque son conforme a su voluntad, conforme a su palabra, son para nuestro bien y para nuestro provecho. No son ilegales, no son ilícitas, no nos conducen a la inmoralidad. Pero eso no significa que no tienen obstáculos. No significa que no vamos a enfrentar retos y desafíos en el camino. Así que aquí nos estamos encontrando con algo que hemos dicho. La relación entre Noemí y Booz es resultado de la providencia de Dios. De acuerdo. Perdón, Ruth y Booz. El encuentro entre Ruth y Booz es la divina coincidencia de Dios. De acuerdo. La bondad que Booz muestra para con Ruth es una cosa propia de la misericordia. De acuerdo. Pero aquí vemos que Booz está mostrando también que él es un hombre respetuoso de la ley. Y él no se va a saltar la ley. Él no va a violar la ley. Él quiere asegurarse que antes que él, el pariente que está en la línea sucesiva pueda redimir. ¿Cómo funcionaba el levirato? Funcionaba así. ¿Cuál fue la tercera parte que vimos? La respuesta, ¿verdad? De Booz. La respuesta. Y esta cuarta parte que estamos viendo, ¿cuál fue la que dijimos? El conflicto. Así que en lugar de resolución, lo que tenemos es un conflicto, un nuevo conflicto que nos va a conducir a un nuevo escenario, como lo veremos en el próximo capítulo. Pero fíjense que el levirato funcionaba de modo que si el hombre, la mujer se casaba, la primera opción la tenía su cuñado, en el caso de que fuera soltero, obviamente. Si su cuñado mayor, si ese cuñado mayor no la tomaba, entonces seguía el cuñado que le sigue. Y si ese cuñado que le sigue no tenía posibilidades porque estaba casado, porque ya tenía un matrimonio, entonces si no había ahí, entonces se buscaban los parientes cercanos en el siguiente núcleo de consanguinidad. Fueron tíos, es decir, hermanos o tíos directos, en este caso del muerto, y seguían exactamente la misma jerarquía de mayor a menor. Entonces lo que está diciendo Booz es, hay un familiar más cercano que yo de acuerdo con la ley. Y él es quien tiene la primera opción. Si él te toma, yo no tengo opción. Mano, esto es una novela impresionante. Porque Booz amaba a Ruth. Ruth también a Booz. Pero ¿y por qué no se casan y ya? Porque no podía ser un matrimonio ordinario. Ya lo vimos. Tenía que hacerse por la vía del levirato para que pudiera garantizarse el uso de sus tierras. ¿Sí? ¿Tiene sentido? De lo contrario, ella no podía usar sino solo lo que Booz le extendiera de ahí en adelante, pero no iba a redimir lo que había sido de su marido anterior. Booz no estaba puesto para ser un esposo, estaba puesto para ser un redentor. Y eso es importantísimo en el texto. Porque Booz se pudo haber saltado eso. Él pudo haber dicho, tú tienes un pariente redentor, pero yo me quiero casar contigo. Él pudo haberlo dicho, pero él quería ser el redentor de ella. Y eso es tremendo. Muy tremendo. Así que lo que hace es que le declara el proceso a seguir. Y miren ahí en el versículo 13, quédate esta noche y cuando venga la mañana, si él quiere redimirte, bien, que te redima.
Pero si no quieres redimirte, entonces como el Señor vive, es decir, te juro que yo te redimiré, acuéstate hasta la mañana. Y no usó su derecho de levirato. Por eso decimos que esto no es un pasaje inmoral. Vos sabía qué era lo que Ruth estaba buscando. Y sabía que en ese momento él no podía dárselo, pero respetó su dignidad. Respetó su dignidad. Tan la respetó que al día siguiente le dio 6 porciones de cebada y las puso encima de ella. Y entonces ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó donde estaba su suegra, esta le preguntó, yo no sé si ustedes lo creen, pero yo creo que Noemí no durmió. Yo creo que no durmió. ¿Cómo te fue, hija mía? Y Ruth le contó todo lo que vos habías hecho por ella. Y añadió, me dio estas 6 porciones de cebada, pues dijo, no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espera, hija mía, hasta que sepas cómo se resolverá el asunto, porque este hombre no descansará hasta que lo haya arreglado hoy mismo. Noten aquí que en el capítulo 2 ella se fue con las manos llenas, resultado de su trabajo, pero aquí se fue con las manos llenas, resultado de gracia solamente. Ella encontró gracia en su Redentor. Y regresa a la casa con las manos llenas de esa obra de gracia. Pero lo interesante es que vos le promete a ella que va a hacer lo posible por redimirla. Ahora, una cosa es segura. Ruth ya tenía Redentor. O iba a ser el pariente más cercano, o iba a ser vos. Pero de que iba a tener Redentor, iba a tener Redentor. Porque, mis amados, el Señor nunca ha dejado a alguien que ha ido a Él por redención. Nunca. Los que clamaron a Él nunca fueron avergonzados. Dice David, este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Nunca nadie que ha venido al Señor por auxilio se ha quedado sin auxilio. Nunca nadie que ha pedido socorro, que ha querido venir al Redentor, se ha quedado sin una respuesta del Redentor. Él provee gracia suficiente, amor suficiente. Él extiende su manto. Él nos cubre con su manto. Y de hecho, lo extendió de tal manera que no fue solo la punta ni el borde del manto. Él se despojó de todo. Desprovisto de su manto completamente en la cruz del Calvario. Para cubrir nuestra maldad y nuestro pecado. Para redimirnos completamente. Esa relación redentor, manto, cubrir, esas palabras se nos hacen familiares, nos activan ciertos pensamientos. Un redentor que cubre con su manto. Eso es nuestro Salvador para nosotros. Y es a eso a lo que esta historia nos apunta principalmente. Entonces, ¿qué queda claro aquí? Ya quedándonos en el escenario final, que es esta reunión otra vez en casa al día siguiente. Tenemos a una Ruth y a una Noemí que habían llegado vacías, pero que se habían encontrado con un Redentor. Un Redentor dispuesto a redimirlas, a garantizar su subsistencia, pero también a ser su ayudador, su protector, quien aseguraría su descendencia. Esta historia ya va siendo cada vez más clara para nosotros. Las dos mujeres que llegaron en la oscuridad ya parece que están viendo la luz al final del túnel. Ya hay una esperanza a la vista. ¿Aceptará ese pariente redentor redimir a Ruth? Supongamos que ustedes nunca han leído esta historia. Este hombre que está antes de vos,
tomará a Ruth y Boaz se quedará solo viendo de lejos cómo el amor de su vida se va con otro. ¿Qué hará este hombre? ¿Se quedará Boaz con el derecho y compartirá con Ruth hasta el último de sus días? Esta historia continuará. Y en el próximo capítulo, que es el final, vamos a ver el desenlace de esta historia. Y ese desenlace es: ¿qué pasó al final? ¿Es Boaz o no el pariente redentor? Y bueno, ustedes pueden leerla ahorita si quieren. Como yo sé que a ustedes les gustan los spoilers, pues léanla y se enteran para que duerman tranquilos. Pero la próxima semana vamos a ver mucho de lo que eso implica. Y ese pasaje, el capítulo 4, está también cargado de mucha riqueza. ¿Por qué Boaz y no otro debía ser el pariente redentor? Quiero que nos quedemos con algunas enseñanzas prácticas de esta historia. La primera, en definitiva, no es malo que nosotros nos preocupemos por nuestro futuro. Dios espera que nosotros seamos diligentes acerca de nuestro futuro, que planifiquemos, que planeemos. Y eso fue lo que hizo Noemí. Noemí estaba preocupada, irresponsable y diligentemente hizo lo que tenía que hacer para asegurar el futuro de su nuera y también su propio futuro. Otra enseñanza práctica que nos deja esta historia es que efectivamente Dios honra el matrimonio. Y Dios espera que aquellos que viven vidas tal vez de soltería esperen el momento correcto. Porque Dios tiene cuidado incluso de esas cosas. Y a veces puede ser que en medio de la desesperación, en medio de ver otras parejas y de ver matrimonios celebrando aniversarios, personas caigan en desespero y en la tentación de violar la ley y fornicar y deshonrar el privilegio que es poder honrar el pacto matrimonial. Eso es una bendición. Aunque la historia de Ruth y Boaz no es una historia prototípica de un matrimonio, sí nos muestra el compromiso de pureza que tuvieron. Boaz respetó la dignidad de Ruth. Y en todo momento, ambos respetaron el hecho de que eran personas dignas y que debían hacer las cosas conforme a la ley y no saltarse la cerca, como decimos. Eso me parece supremamente valioso de esta historia. Ellos estuvieron todo el tiempo, aunque tuvieron todas las posibilidades de hacerlo. ¿Quién los estaba viendo? Nadie. Era de noche. ¿Quién iba a saber que él era o no el pariente redentor? Él pudo haber omitido eso, pero no lo hizo porque él sabía que Dios sí lo estaba viendo. Y eso nos muestra también la manera en la que, honrando y respetándose uno a otro, estaban honrando también a Dios. Pero otra cosa que creo que es la más interesante que nos deja esto en términos prácticos es: Dios nunca deja sin respuesta a los necesitados. Todos los que acuden a Él encuentran gracia suficiente en el Redentor. Así que yo no sé cuál sea la necesidad que tú tengas ahora mismo, pero el que busca halla. El que toca la puerta se le abre. Porque no hay nadie a quien su hijo le haya pedido pan que le haya dado una piedra. Y no hay nadie que su hijo le haya pedido comida y le haya dado una serpiente. Y si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a aquellos que amamos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos no nos dará con Él todas las cosas? Todos los que acuden al Señor pidiendo con fe y que acuden a Él reconociéndolo como un redentor suficiente, obtienen una respuesta.
Dios no desprecia el corazón contrito y humillado. Y Dios no desecha a aquellos que se acercan considerándolo un Salvador suficiente para sus almas. Así que, mis amados, yo quiero animarlos para que cualquiera sea la situación o el momento que estemos viviendo, sepamos que hay un camino hacia el Redentor. Y que allí el borde de su manto siempre estará disponible para extenderse hacia nosotros. Como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, o el que habita bajo el manto del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Hermano, ese es un manto enorme que cubre a todos aquellos que acuden a él. Así que si tal vez tú no has conocido a profundidad a ese Redentor, ojalá hoy pueda ser una oportunidad para correr a él. Porque puede ser que al igual que Noemí y Ruth hayas vivido un pasado difícil de abandono, de pérdidas, de frustración, de engaño. Puede ser que tu corazón, como al principio de esta historia con Noemí, se haya endurecido y hayas decidido que no quieres saber nada de la vida y de nadie. Pero no puedes condenarte a vivir así, porque en el Señor hay gracia suficiente, perdón suficiente. Su manto es demasiado amplio y tú puedes venir a Él. Y yo te aseguro que el Señor no te dejará sin respuesta. Te lo aseguro por la palabra de Dios. Él será tu consuelo, será tu aliento, será tu fortaleza, será tu escudo, será tu proveedor, será un esposo, será un padre, en todo el sentido de la palabra. Él proveerá todas nuestras necesidades, porque Él es suficiente para eso. Él es mucho más que vos, mucho más rico que vos, mucho más generoso que vos, mucho más bondadoso que vos, muchísimo, en extremo bondadoso. Y tú puedes venir a Él. Así que quiere el Señor hacer que su palabra prospere en nuestras vidas y que Él la bendiga. Así sea. Muy bien, hermanos.